vamos a resolver otro ejemplo de análisis generación-consumo, y en este caso va a ser para la síntesis del amoníaco. El amoníaco es uno de los compuestos químicos más producidos en la actualidad. Es un producto químico simple que se encuentra debajo del fregadero de la cocina de muchos hogares. La síntesis del amoníaco se lleva a cabo mediante la reacción del vapor de agua con el metano para formar monóxido de carbono e hidrógeno. Metano más agua, monóxido de carbono e hidrógeno. Luego el monóxido y el agua reaccionan para formar. Luego el dióxido de carbono y el agua reaccionan para formar dióxido de carbono e hidrógeno. Dióxido de carbono e hidrógeno. Por último, el nitrógeno y el hidrógeno se combinan para formar amoníaco. ¿Cómo se pueden combinar estas reacciones de manera de que no haya generación ni consumos netos de monóxido y de hidrógeno? Bueno, entonces la solución se inicia con las ecuaciones químicas balanceadas. En este caso tenemos el metano más el agua va a ser igual al monóxido más hidrógeno. Luego el monóxido reacciona con el agua para formar dióxido más hidrógeno. Y luego el nitrógeno y el hidrógeno reaccionan y forman amoníaco. Entonces, bueno, ya sabemos qué hacer. En este caso debemos de hacer nuestra tabla de análisis generación-consumo. En este caso, pues primero sería listando los compuestos. Tendríamos el compuesto, y en este caso tendríamos el metano, ¿qué otro? Tendríamos el hidrógeno, el agua, perdón, el monóxido. Luego tendríamos el hidrógeno, dióxido de carbono, el nitrógeno y por último el amoníaco. Tenemos diferentes reacciones. Tenemos la reacción número 1, reacción 2 y reacción 3 y por supuesto la reacción global o la reacción total. Vamos a ver, las ecuaciones químicas están balanceadas, se supone que sí. Aquí hay un carbono, aquí hay un oxígeno y hay 6 moléculas de hidrógeno. Vamos a ver, aquí hay un carbono, hay dos oxígenos y 2 moléculas de hidrógeno. Aquí hay 2 moléculas de nitrógeno, y 6 de hidrógeno. Entonces las ecuaciones están completamente balanceadas. Entonces de eso no habría ningún problema. Entonces podemos utilizar sus coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Ok, entonces en este caso tendríamos que el coeficiente estequiométrico de la primera reacción sería para el metano sería de menos 1. Voy a ponerlas de rojo. Este sería de menos 1 para el agua, 1 y 3. Entonces serían menos 1 para el agua, 1 y 3. Ahí está. ¿Sí? Luego para la siguiente reacción tendríamos que sería la reacción número 2. Tendríamos menos 1 y 1. Entonces empezamos aquí con el monóxido, menos 1. ¿Qué otra cosa? El agua sería de menos 1 también. ¿Qué otra cosa tenemos? Dióxido de carbono, 1. Y por último el hidrógeno, que sería igual con 1. Ok. Para la reacción número 3 tenemos que estos serían menos 1, menos 3 y 2.
Entonces sería para el hidrógeno -3, -3 para el hidrógeno. Para el nitrógeno serían de -1 y para el amoníaco serían de 2. Entonces la reacción global va a quedar, en este caso para esta fila, queda como -1. Esto sería igual con 0. Esto sería igual con 0. Esto sería igual con 1. Esto sería igual con 1. Esto sería igual con -1. Y esto sería igual con 2. ¿Ok? Entonces la reacción global va a ser metano más nitrógeno va a ser igual a 2 moléculas de amoníaco, una molécula de dióxido de carbono y una molécula de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar. Dice, dice, ¿cómo se pueden combinar estas reacciones de manera de que no haya generación ni consumo neto de monóxido y de hidrógeno? Pues no hay consumo neto o hay consumo total del monóxido, pero del hidrógeno no hay consumo total. Si se dan cuenta, está saliendo un poco de hidrógeno, ¿sí? De la última reacción, no todo el hidrógeno que se produce en la reacción 1 y 2 se utiliza en la reacción número 3. Y pues eso está mal. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese compuesto que podría producir más amoníaco está saliendo y no nos sirve si sale, ¿sí? Lo tendríamos que regresar para que se pueda utilizar, pero antes de regresarlo, pues necesitaríamos pasarlo por un proceso de separación, ¿sí? Para que se libere del amoníaco y solamente regresemos puro hidrógeno otra vez al reactor. Pero eso en teoría pues sería un poco costoso. Entonces, por lo tanto, es aquí donde entra la síntesis de la reacción. Es mejor alimentar las proporciones correctas para que se consuma todo y tengamos nada de salida de un compuesto que nos ayudaría a producir más compuesto de interés. En este caso, este reactivo hidrógeno nos podría servir para incrementar la cantidad de reactivo de interés. ¿Cómo hacemos esto? Pues ya lo vimos con el proceso el proceso Solvay, ¿sí? Debemos de encontrar factores de X1, X2 y X3 para que nosotros podamos multiplicar cada una de estas reacciones por estos factores X1, X2, X3 y encontrar una proporción en la cual se eliminen reactivos que podrían producir más producto de interés. Vamos a hacerlo. Bueno, en este caso, ¿qué compuestos me están determinando o a qué compuestos les puedo yo hacer una ecuación? En este caso sería al monóxido y al hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué no al agua? Le decía que el agua es un compuesto en el que casi por lo regular no está incluido dentro de las ecuaciones. Entonces, los compuestos serían los compuestos que son intermediarios. En este caso sería el monóxido y el hidrógeno. El monóxido y el hidrógeno. ¿Por qué no dióxido de carbono?
Pues porque el dióxido de carbono, les decía, solamente es intermediario si es que se produce en más de dos reacciones, como reactivo y como producto. Entonces, en este caso, el dióxido solamente está como producto en una reacción, entonces no podríamos eliminarlo. Igual también el nitrógeno nada más está como reactivo, también no es intermediario. El agua sí es intermediario, pero les digo, casi por lo regular no, no hacemos una ecuación para este. ¿Por qué? Porque debe de consumirse solo. Entonces vamos a hacer una ecuación para estas. Entonces vamos a hacer una ecuación para el CO, que sería el monóxido, y una ecuación para el hidrógeno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues sabemos que tendríamos que multiplicar los coeficientes estequiométricos, así en forma de fila, multiplicarlos por los factores. En este caso, para el dióxido, para el monóxido nos quedaría como x2 menos, no, x1, perdón, x1 que es positivo, menos x2. Y esto tiene que ser igual con 0, ¿sí? Aquí quiero que sea igual con 0. Luego, para el hidrógeno sería 3x1, sería este número, 3 por x1, 1 por x2, más x2, 1 por x2, menos 3x3. Y esto va a ser igual con 0. Ok, entonces de aquí de igual manera vamos a asignarle, esta es una ecuación hay tres incógnitas y solamente dos ecuaciones, entonces hay múltiples soluciones para esto. Entonces solo quiero una en la cual x1 sea igual con 1. Entonces si x1 es igual con 1, para que satisfacer esta ecuación, x2 también tiene que ser igual con 1. ¿Sí? Y ya nada más me faltaría obtener x3, entonces serían 3 por x1, sustituyo en esta ecuación, 3 por x1 que es igual con 1, más x2 que es igual con 1, menos 3x3 va a ser igual con 0. En este caso esto serían 3 por 1, 3, más 1, 4, menos 3x3 es igual con 0. Entonces x3 va a ser igual con bueno, esto lo paso del otro lado, me quedaría positivo y esto me quedaría positivo también. Entonces sería, esto lo pasé del otro lado, está sumando, está restando, pasa sumando. Aquí está. Y esto queda como positivo. Entonces esto me quedaría como x3 va a ser igual a 4 tercios, es lo que va a valer x3. Entonces, a final de cuentas, simplemente voy a multiplicar a la columna número 3, a la reacción número 3, por 4 tercios. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a hacer acá abajo, ¿sí? Para que veamos qué es lo que pasa. Voy a copiar todo esto. Lo voy a poner acá. Ahí está bien. Borro esto, borro esto, borro esto, borro esto. Y bueno, ya, aquí está. Entonces x3 lo voy a multiplicar por 4 tercios. Entonces esto lo multiplico por 4 tercios. Si multiplico a todo esto por 4 tercios, menos 3 por 4 tercios, me quedaría menos 4, ¿no? Entonces sería, ¿dónde lo quité? Entonces sería menos 4. Menos 4. 4 tercios por menos 1. Menos 4 tercios. Entonces serían menos
4 tercios. Y 2 por 4 tercios me quedarían 8 tercios. Entonces esto también lo borro y esto me quedaría como 8 tercios. Entonces se modificarían estas columnas y sería diferente. Entonces aquí esta queda igual, esta queda igual, esta queda igual, esta cambiaría. Entonces serían 3 más 1, 4, menos 4 es igual con 0. Entonces esta cambió a 0. Esta ya está, seguiría esta queda igual. Y estas dos últimas pues serían los valores que tenemos aquí. Serían menos 4 tercios y este serían 8 tercios. ¿Sí? Entonces a final de cuentas la reacción general nos quedaría metano más 4 tercios de nitrógeno va a ser igual a dióxido de carbono más 8 tercios de amoníaco. Ok, y entonces aquí si se dan cuenta, aquí si incrementamos solamente, miren, fíjense, eso es lo interesante. Si incrementamos simplemente un tercio más la concentración del nitrógeno, obtenemos un tercio más de amoníaco, ¿sí? Porque aquí estamos obteniendo 2 moléculas de amoníaco. No, serían 2 tercios más de amoníaco. Y aquí serían 6 sextos, serían 2. Entonces serían otros 2 tercios más de la concentración de amoníaco, ¿sí? Y saldría la misma cantidad de dióxido de carbono. Entonces estamos con el simple hecho de que incrementemos un poquito más de nitrógeno, vamos a tener una mayor cantidad del compuesto de interés, que es el amoníaco, ¿sí? Y no vamos a tener nada de salida de hidrógeno. Entonces todo ese hidrógeno que se estaba desperdiciando se va a convertir en más amoníaco. Y eso es pues muy bueno para mí, ¿no? Si es que estoy en un proceso, estamos ahorrando mucho, ya que pues estamos generando más compuestos de interés, estamos emitiendo menos gases a la atmósfera o requiriendo de que se necesiten un proceso de separación posterior.